Efesios 6, la armadura de Dios. En esta enseñanza aprenderás cómo usar toda la armadura de Dios correctamente y recibirás una revelación sobre una pieza de la armadura de Dios que por alguna razón nadie habla de ella. La armadura de Dios consiste en 7 partes. Estaremos leyendo Efesios. Aquí, en este capítulo, el Señor nos da claridad de la pelea espiritual en la que nos estamos viviendo, la que estamos enfrentando, y nos da la armadura. Él provee las herramientas de batalla espiritual. La armadura de Dios viene siendo las armas espirituales que necesitamos para mantenernos firmes y para vencer contra las acechanzas del enemigo. Sean todos bienvenidos a nuestra iglesia en línea, Jesús Rey de Reyes. Para los que no me conocen, yo soy un discípulo de Jesucristo, apóstol Francisco Gómez. Si buscan una iglesia que predique la verdad y camine en poder, este es el lugar. Suscríbanse y síganos en los medios sociales. Efesios 6:1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Aquí el apóstol Pablo, que fue quien escribió esta epístola, obviamente guiado por el Señor, empieza amonestando a los hijos y dándonos entendimiento de la importancia de temer o de obedecer a los padres. Y aquí hay promesas que si respetamos a los padres conforme a la palabra de Dios, aún nuestra vida es alargada. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino crialos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Aquí empezamos, donde ya el Señor nos empieza a dar entendimiento de cómo nos podemos mantener firme y de la pelea en la que estamos envueltos cada uno de nosotros. Estamos en una batalla espiritual. La batalla más grande que se ha peleado en esta tierra es la batalla que estamos enfrentando cada uno de nosotros. Cuando decimos, te sigo Señor, estamos declarando guerra al enemigo y él viene inmediatamente a nuestra contra. Aquí el Señor nos está dando una vestidura. Una vestidura de guerra no se le da a una persona regular. Una vestidura de guerra es para soldados. Y soldados no solamente somos nosotros, los pastores o los profetas, los evangelistas, los maestros. Soldados de Jesucristo somos cada uno de nosotros que decidimos seguir al Señor. Y toda persona que no toma seriamente este capítulo de la Biblia y se asegura de ponerse toda su armadura es una persona que está débil. Y aquí la palabra dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. En pocas palabras, la palabra dice que si no te pone toda la armadura de Dios, no dice una pieza de la armadura, no dice 2 piezas de la armadura, dice toda la armadura de Dios. Esto es muy importante. Debemos de asegurarnos de que estamos caminando completamente protegido espiritualmente. Es la única manera en la que podemos mantenernos firmes en el día malo. ¿Cuál es el día malo? Es el día que el diablo ataca tu salud.
Es el día que el diablo quiere matar uno de tus hijos. Es el día que el diablo viene a destruir tu matrimonio. Es el día que el diablo te quiere causar problemas económicos. El día que el enemigo viene en tu contra fuertemente. Si no estás vestido, vestida con toda la armadura de Dios, no te vas a poder mantener firme. Por aquí en el versículo 10 dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo de dónde viene la verdadera fuerza que recibimos para resistir al enemigo, para aún mantenernos firmes, aún en el día malo. La fortaleza viene del Señor. La armadura es algo que nos protege, pero la fortaleza verdadera de protección no es la armadura en sí, viene del Señor. Aquí nos dice por qué tenemos que tener la armadura de Dios completamente. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En pocas palabras, cuando tu salud es atacada, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Lo que a ti te estorba, lo que a ti te hiere, lo que a ti te causa dolor, lo que te entristece, todas aquellas cosas que te causan sentimientos no deseados o sentimientos contrarios a los frutos del Espíritu Santo, no viene de la carne. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Cuando hay problema en tu hogar, cuando hay división, cuando hay peleas, cuando hay contienda, no necesariamente el enemigo no es tu papá, necesariamente, no es tu mamá, no es tu esposa, no es tu esposo. Nuestra lucha no es con ello, es contra el diablo, es contra los espíritus que los manipulan, que lo dominan a raíz de sus debilidades, por no estar caminando en obediencia a la palabra de Dios y por no estar vestido con toda la armadura de Dios. Toda persona que no está vestido con toda la armadura de Dios está débil, está vulnerable a los ataques del enemigo. Estos ataques del enemigo pueden llevar a una persona al suicidio. Estos ataques del enemigo ponen a una persona deprimida, le dan ansiedad, le causan opresión, tormento. Esas son las armas del enemigo. Las enfermedades, ese tormento, la ira, la rabia, el enojo, las peleas, las contiendas, que recién hablamos en una de las enseñanzas anteriores de las obras de la carne. Esas obras de la carne son manipuladas por las tinieblas. Y esas son armas que el enemigo usa en nuestra contra. Pero no solamente no son armas. Cada una de esas emociones negativas, la ira es un demonio. Y cada día, muy seguido, lo reprendo. La rabia, las peleas, espíritu de pelea, con ellos peleamos. Obviamente, por la gran apostasía en que vivimos, no lo han entendido. Por eso cuando tienen una enfermedad, corren al médico y terminan pecando, porque esto es idolatría. Los espíritus inmundos solo salen por el poder del Espíritu Santo. Y cuando van y se toman una droga, que es brujería, la droga en sí, la palabra droga viene del griego farmaquía, farmakoi, que significa brujería, hechicería, magia negra, vudú. Cuando se toman esa droga para supuestamente sacar el demonio, el principado, la potestad que causa el dolor de cabeza, están diciendo que esa droga es Jesucristo, que esa droga es el Espíritu Santo, porque los espíritus inmundos solo lo podemos reprender, sacar por el poder de Dios. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esta es la primera parte de la armadura. Hay muchos que enseñan, vamos a orar para que reciba la armadura de Dios. Esto es erróneo y es antibíblico. ¿Por qué es erróneo? Porque la armadura de Dios no la recibimos con una oración. ¿Cómo tú recibes la primera parte de la armadura? Ceñido vuestros lomos con la verdad. Cuando tú conoces la verdad, cuando tú recibes la verdad, cuando tú caminas conforme a la verdad, en ese momento tú recibes esta parte, la primera parte de la armadura.
tus lomos estarán ceñidos y protegidos por la verdad. El enemigo te va a lanzar dardos espirituales y no te va a poder hacer daño, porque la verdad es lo que te protege. Ahora bien, muchos oran, vamos a orar para ponernos la armadura de Dios. Pero si oramos para que se ponga la armadura de Dios, pero no conocen la verdad, están débiles y están desprotegidos porque necesitan la verdad. La verdad os hará libre, pero la verdad no solamente nos hará libre, la verdad es una arma espiritual ofensiva que no protege del enemigo, vestido con toda la coraza de justicia. La coraza de justicia, esta es otra parte de la armadura, la segunda parte, que solo la pueden recibir cuando son justos, no porque se justifiquen ustedes. Hay muchos que se justifican a sí mismos y dicen, yo no hago daño a nadie, yo soy bueno. Todos somos pecadores y destituidos de la gloria de Dios. Solo por misericordia somos salvos y la justicia la recibimos a través de Jesucristo cuando hemos creído en Él. Y muy importante, cuando guardamos su palabra. Y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Obviamente, si no tenemos los pies calzados y caminamos en un lugar donde hayan espinas o donde haya un terreno que sea un poquito difícil, vamos a lastimar nuestros pies y no vamos a poder avanzar. Pero aquí, lo que nos calza los pies es el Evangelio de la paz. La palabra dice, qué bonitos son los pies de aquellos que anuncian el Evangelio de la paz. Cuando conocemos el Evangelio, cuando estamos preparados con el Evangelio, espiritualmente, el Señor nos cubre los pies. Por eso es que cuando somos salvos, aún recibimos luego una vestidura blanca, una vestidura preciosa, resplandeciente. Cuando conocemos la verdad y cuando la seguimos, cuando la guardamos, la atesoramos en nuestros corazones y caminamos conforme a ella. Esta otra parte de la armadura, la tercera parte, solo la podemos recibir cuando estamos preparados con el apresto del Evangelio de la paz. En pocas palabras, esta parte de la armadura, aunque tú ores para recibir la armadura de Dios, si tú no conoces el Evangelio, tú no tienes esa armadura. Esa protección viene cuando conocemos el Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. La fe, el enemigo una vez más, tú miras esa tormenta que te va a destruir, te asusta y piensa que va a perecer. Pero cuando ya conoces la fe, cuando tienes fe verdadera en tu corazón, la fe es un escudo. Si no tienes fe, el enemigo te tira un dardo de un dolor de cabeza, cree que te vas a morir y termina llamando a una ambulancia corriendo al médico. Pero cuando tienes fe, el dolor como quiera llega quizás, pero como tienes fe, tú te mantienes firme. Dice, yo he recibido poder y autoridad sobre estas cosas. Te reprendo en el nombre de Jesús. Sales de mi vida. Vas y buscas el aceite ungido, te unge, porque tienes fe. No vas a ir al médico, a los siervos del hombre. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando somos verdaderamente salvos, cuando estamos verdaderamente caminando en ese camino estrecho que lleva a la vida eterna, es una protección adicional. Cuando estamos así, es algo que sentimos en nuestro corazón, que sabemos que estamos firmes. El diablo te va a poner pensamientos, tentaciones, pero como tú sabes que perteneces al reino de Dios, el enemigo no va a poder atormentar tu mente. El yelmo es algo que se pone como un casco de protección en la cabeza. Aún en este tiempo, los policías, cuando hay redada o cuando hay guerra, no sé, se protegen la cabeza, que si le lanzan algo en la cabeza no lo hiera. Por esta parte de la armadura espiritual, no la puede recibir una persona que esté en una iglesia en apostasía. No la puede recibir una persona que sea discípulo de una religión y no de Jesucristo. Es importante asegurarse que verdaderamente están en el camino de la verdad y guardando la palabra de Dios. Cuando guardan la verdad, cuando verdaderamente han sido bautizados en el nombre de Jesús, cuando se arrepintieron de sus pecados, esta parte de la armadura la tienen puesta. La espada del Espíritu, una vez más, es la palabra de Dios. Es un arma ofensiva y es un arma defensiva. Es el arma que nuestro Señor Jesucristo usó cuando Satanás le tentó, cuando hizo los 40 días de ayuno. Cuando usamos la palabra de Dios, hiere al enemigo. Yo puedo dar testimonio, aunque se me hace difícil explicar, pero yo uso bien todos los días la palabra de Dios en contra del enemigo cuando estoy orando. La palabra de Dios, cuando la creemos, nos protege. Es una protección. Pero cuando la usamos en fe, con entendimiento, es una espada
más cortante que toda espada de dos filos, pero es una espada espiritual que daña a nuestros enemigos espirituales, que son los demonios. En el versículo 18 es la parte de la armadura que nadie habla, que nadie la entiende y que no hablan sobre ella. Que el orar en todo tiempo, con toda oración y súplica, pero más que nada esta parte, orar en todo tiempo, es la séptima parte de la armadura. Yo tengo convicción que tengo las 6 partes anteriores de la armadura, pero si yo no estuviera cubierto con esta parte de la armadura, si yo no me estuviera protegiendo con esta parte de la armadura, orando en todo tiempo, hay días malos que me han llegado, donde el diablo ha atacado el matrimonio, ha atacado a mis hijos, ha atacado de la manera que ustedes ni se pueden imaginar. Ha sido una pelea, una guerra sin cuartel que yo he tenido con el diablo. Si yo no estuviera orando a todo tiempo, no estuviera firme. Y esta parte de la armadura, todo aquel que no la está usando está débil. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar. Amén. Esta es la palabra que hoy le tenía para compartirles. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta noche. Si sienten que han sido bendecidos por esta enseñanza, denle un me gusta, compartan el video y no olviden suscribirse al canal y seguirnos en los medios sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras enseñanzas.